Y bueno, hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Craftware Tutoriales. Aquí nuevamente pues vamos a seguir configurando nuestro bot y ya en esta ocasión vamos a ponerle las funciones. Anteriormente lo que estábamos haciendo era simplemente pues configurando nuestro bot. Ahora sí le vamos a poner funciones. Y funciones que vamos a activar pues paso a paso también. Pero bueno, ahora vamos a ponerle las funciones. Para ponerle las funciones a nuestro bot, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar hacia atrás, a salir de BotFather y vamos a buscar en el buscador aquí encima en la lupa otro bot. Así que no se preocupen, en este otro bot no vamos a hacer nada del otro mundo. Este otro bot se llama Group Help, como lo estoy escribiendo a continuación. Bueno, se me fue una J. Así, como vemos, es este bot que aparece aquí encima. Vamos a darle clic y cuando entremos a este bot, pues vamos a darle a iniciar. En este caso dice reiniciar porque ya yo lo estaba utilizando, pero ustedes le dan a iniciar. Entonces, pues podemos ver que le di a Start y me apareció algo aquí. Ahora sí, apareció este coso. Le di nuevamente Start. No sé qué pasó, pero ahora sí cargó. Entonces, una vez cargue esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a BotFather, el que estamos utilizando anteriormente, que es este, BotFather. Y entramos y luego vamos a escribir lo siguiente, el siguiente comando. Slash token, tal y como pueden ver. Una vez escribamos esto, le vamos a dar a enviar. Y aquí nos está diciendo prácticamente que seleccionemos el bot al cual le queremos generar el nuevo token. Entonces, pues vamos a seleccionar el bot que queramos. En este caso, yo tengo dos. Selecciono este, que es de Craftware Tutoriales Bot, con el que he estado haciendo pues el tutorial. Ustedes seleccionen el que ustedes tienen. Y como pueden ver, al momento de enviarlo, nos mandó lo que es esto. Esto lo vamos a agarrar y lo vamos a copiar, o sea, vamos a dejar seleccionado no solamente eso, sino el mensaje completo. O sea, así. Simplemente es cuestión de dejar el dedo encima un rato y pues se pone en azul, como pueden ver. Entonces le vamos a dar donde dice reenviar. Vamos a darle donde dice reenviar y lo vamos a enviar al bot de Group Help. Como pueden ver, a este que está aquí debajo, que fue el que iniciamos anteriormente. Lo enviamos y le vamos a dar, pues no se ha enviado, aquí está la flecha de enviar, y le damos a enviar, aquí en esta flechita, le damos, y se envía. Dice cargando, entonces dice, el bot @craftware tutoriales bot, obras su group help, dar estar en privado para comprobar. O sea, vamos a buscar nuestro bot de Craftware Tutoriales. Podemos darle clic ahí mismo. O sea, estaba en Group Help. Pueden ver que aquí puedo darle a las letras azules de @Craftware Tutoriales. Doy clic. Y bueno, aquí está el bot. Ahora, en el momento en el que yo le dé a Start, no sé si ustedes lo habían iniciado o no. Yo ya lo había iniciado, pero cualquier cosa simplemente le dan a iniciar. Yo en este caso pues lo voy a iniciar nuevamente. Bueno, lo voy a detener para iniciarlo. Detener bot. Y aquí pues le diría a ustedes iniciar aquí debajo. Si lo habían iniciado o no. Bueno, eso va. Entonces pues dirá iniciar o reiniciar. Yo le voy a dar reiniciar. Y pueden ver que en lugar de salir vacío nuestro bot, ahora el bot ha asimilado las mismas funciones que la que tenía el bot de Group Help. Entonces, pues ahora es donde viene lo bueno, donde vamos a poder activar funciones y hacer unas cuantas que otras cosas. Ahora podemos añadir este bot a lo que es grupos y ponerlo como administrador. Y luego le estaré enseñando cómo entonces activar cada funciones, de dar bienvenidas al grupo, de poner reglas, entre otras tantas cosas que pueden hacer estos bots. Bueno, ya esto fue como, pues básicamente, cómo asimilar las funciones del otro bot.
o cómo ponerle funciones al bot, aunque aún están desactivadas. En nuestro próximo vídeo, pues, le enseñaría cómo pasar a cómo activarlas y bueno, nos vemos.